¿Qué tal? A ver, y si les dijera que contra todo pronóstico, contra ese pesimismo que a veces parece reinar, el mundo va de hecho mejorando. Mm, Interesante punto de partida. Imaginen esto, más acceso a comida, ingresos más altos, mayor esperanza de vida. Y al mismo tiempo dices, menos enfermedades, menos mortalidad infantil, incluso menos violencia en algunos aspectos. Exacto. Esa es la tesis, digamos, central de la fuente que vamos a explorar hoy. Bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy los metemos de lleno en extractos de El optimista racional de Matt Ridley. Un libro polémico, sin duda. Sí, un libro que desafía esa narrativa bastante común de que estamos al borde del desastre. Argumenta que el progreso humano es real y tiene motores muy claros. Exactamente. Y bueno, la misión de esta charla es justamente desentrañar esos argumentos de Ridley. Ver por qué él cree que ser optimista no es ingenuo. No, sino racional. Basado en la historia, en la especialización, el intercambio, la innovación constante. Vamos a ver cómo conectar cosas tan distintas como un hacha antigua y un ratón de computadora, para explicar nuestra trayectoria como especie. Perfecto. Entonces, vamos a desempacar estas ideas y a ver qué tan convincente resulta este optimismo informado que propone. Ridley arranca fuerte, con una imagen muy potente. Sí, la de los dos objetos en su escritorio. Exacto. Un ratón de computadora inalámbrico y un hacha de mano de la edad de piedra. Ambos hechos para la mano humana, pero, bueno, radicalmente diferentes en su origen. Es que esa comparación es clave, ¿no? Sirve como una metáfora de todo el libro. Totalmente. El hacha, pues probablemente hecha por una persona, con un material local, simple. Sí. El ratón, en cambio, es producto de una red global. Miles de mentes, materiales de todas partes, coordinados de una forma casi mágica. Es impensable, sí. Y para Ridley, ahí está la diferencia fundamental. Nosotros acumulamos conocimiento, lo combinamos colectivamente, a través del tiempo, de la sociedad. Algo que no vemos en otras especies. Para nada. No hay chimpancés con revoluciones industriales ni orangutanes desarrollando la termodinámica, ¿verdad? Claro. Y bueno, según Ridley, esta capacidad única se traduce en mejoras muy concretas, medibles. Sí, los datos que presenta son impactantes. Habla de cómo la esperanza de vida global se ha más que duplicado en 2 siglos. La mortalidad infantil, desplomada. El ingreso real per cápita ha crecido de forma exponencial. Incluso menciona regiones como África que, a pesar de los desafíos enormes que nadie niega, Claro. él ve señales de que están siguiendo trayectorias de mejoras similares a las que vimos en Asia. Y un punto fascinante que desarrolla es el de la asequibilidad, pero medida de una forma muy particular. ¿Cómo? No en dinero, sino en tiempo de trabajo. O sea, ¿cuántas horas necesitamos trabajar para conseguir las cosas básicas? Ah, entiendo. Comida, ropa, energía. Exacto. Y su argumento es que todo eso se ha vuelto dramáticamente más barato en términos de nuestro tiempo. Aquí es donde el ejemplo de la luz artificial es, bueno, es brutal. Sí, ese dato es increíble. Calcula que para tener 1 hora de luz para leer, con una lámpara de aceite en Babilonia, hace casi 4000 años, A ver. necesitabas más de 50 horas de trabajo promedio. 50 horas. Para 1 hora de luz es una locura. Y con una vela de cebo, en 1800, todavía eran más de 6 horas. Muchísimo tiempo. Hoy, con una lamparita fluorescente compacta, con un salario promedio en un país desarrollado, bueno, él calcula que cuesta menos de medio segundo de nuestro tiempo de trabajo. Menos de medio segundo. La diferencia es astronómica. 40,000 veces más eficiente. O más. Y eso sin contar las mejoras de calidad, ¿no? Claro. La conveniencia, la limpieza, la seguridad de la luz eléctrica, comparada con una vela o queroseno, no hay punto de comparación. O pensar en cosas que hoy damos por sentadas y que ni el más rico de, no sé, 1970 podía tener. Exacto. Google, un smartphone, ciertos medicamentos. Pedir cualquier cosa del mundo y que te llegue a casa. ¿Acceso instantáneo a información? Todo eso era ciencia ficción hace muy poco. Vale, entonces el progreso parece medible, ¿sí? En tiempo, en calidad de vida. Pero, ¿cuál es el motor? ¿De dónde sale todo esto, según Ridley? Él lo atribuye a una idea que parece simple, pero que él considera revolucionaria.
la especialización y el intercambio. Ajá. A diferencia de, no sé, un ciervo que tiene que ser autosuficiente, los humanos nos dividimos el trabajo. Yo hago algo bien para ti, tú haces algo bien para mí. Y ambos ahorramos tiempo y esfuerzo. Exactamente. Cita la famosa frase de Adam Smith. Dame aquello que quiero y tendrás esto que tú quieres. El intercambio mutuo. Justo eso. Y Ridley insiste en que esto es diferente a la simple reciprocidad que ves en otros animales, como los monos que se rascan la espalda. ¿En qué sentido diferente? En que el intercambio humano implica dar cosas distintas al mismo tiempo. Yo te doy pan, tú me das zapatos. Se crea valor porque cada uno se enfoca en lo que es bueno haciendo o tiene más fácil conseguir. Ya veo. Y dice que la autosuficiencia total. Para él no es el camino a la prosperidad. Pone el ejemplo de Thoreau en Walden, que aunque es un ideal bonito, Ujú. En realidad, Thoreau no era totalmente autosuficiente. No. para nada. Seguía yendo al pueblo, vendía cosas, usaba herramientas hechas por otros. La autosuficiencia total te lleva a una vida de mucho esfuerzo para tener muy poca variedad. Para ilustrar esta dependencia mutua, describe su propia mañana. Es muy gráfico. Sí, es genial ese pasaje. Se ducha con agua calentada por gas del Mar del Norte, se afeita con una máquina hecha en Estados Unidos, come pan francés con mantequilla de Nueva Zelanda y mermelada española. Té de Sri Lanka, ropa de algodón de India y lana de Australia. Todo antes de las 9 de la mañana. Consume el trabajo de miles de personas de docenas de países, una fracción pequeñísima del trabajo de cada uno. Es que esa es la paradoja moderna que define un alto nivel de vida, ¿no? Un consumo increíblemente diverso. Sí, Así es. Y el mercado, el intercambio, es el mecanismo que conecta esos fragmentos. Permite que se combinen de formas nuevas, inesperadas, y de ahí surge la innovación. Es como si la sociedad entera pensara junta de forma distribuida. ¿y esto es algo reciente o tiene raíces más profundas? Él sugiere que es antiquísimo. Hay debates sobre cuándo empezó una división del trabajo significativa. Quizá por género, hace mucho. Hay arqueólogos que sugieren que una diferencia clave entre nosotros, los sapiens, y los neandertales hace 40.000 años, Sí, como Kuhn y Steiner. pudo ser que nosotros teníamos una división del trabajo más marcada. Y eso nos dio una ventaja. Hay evidencia arqueológica que apunta un poco en esa dirección, ¿no? Como los hallazgos de Sungir, en Rusia. Es verdad. Esos entierros de hace 28.000 años, con miles de cuentas de marfil talladas. Miles. El trabajo que implica eso sugiere especialización. No era algo que hiciera cualquiera en sus ratos libres. Probablemente había artesanos dedicados a eso. Y por el contrario, la falta de intercambio puede ser fatal. El caso de los tasmanos es... Impactante. Sí, lo usa como ejemplo de lo que pasa cuando una red se aísla y se hace demasiado pequeña. Quedaron aislados de Australia por la subida del mar hace unos 10.000 años. Y la arqueología sugiere que no solo no avanzaron, Sino que perdieron tecnología que sus ancestros sí tenían. perdieron cómo hacer herramientas de hueso, incluso cómo pescar. Es increíble. La red era tan pequeña que no pudo mantener ni transmitir el conocimiento acumulado. Se perdió. Es un contraste brutal con otros grupos de la misma época, ¿no? Los humanos modernos del Paleolítico Superior comerciaban materiales como obsidiana o conchas a cientos de kilómetros. Mientras que las herramientas neandertales casi siempre eran de materiales locales, de caminar 1 hora. Para Ridley esa es una pista clave. Sin comercio, sin una red de intercambio amplia y densa, la innovación se frena. Incluso puede haber regresión. Lo compara con el sexo en la evolución. Exacto. El intercambio es a la tecnología lo que el sexo a la biología. Ambos mezclan linajes diferentes, de ideas o de genes, para crear novedad y adaptación. Aislar una población, de genes o de ideas, lleva al estancamiento. Entonces el intercambio no solo mueve cosas físicas, mueve ideas, las mezcla. Y esa mezcla es el verdadero motor. De ahí surge la innovación, que acelera el cambio. Ese es el argumento central entonces. La innovación no es tanto el genio solitario. No, es más la recombinación de ideas existentes. Y eso lo facilita la interacción, el intercambio. Los centros de comercio históricamente han sido focos de innovación. Las ciudades fenicias, por ejemplo. Claro, Tiro podía ser bronce, porque era un nodo comercial, le llegaba el cobre de Chipre,
el estaño de Britania, los combinaba. Incluso replantea un poco la historia de la agricultura. Sí, sugiere, siguiendo a Jane Jacobs, que quizás los pueblos y el comercio vinieron antes y crearon la necesidad de una agricultura más sistemática para alimentarlos, no al revés. La metalurgia compleja, por ejemplo, solo tiene sentido si hay excedentes de comida y mercados para vender las herramientas. Y este motor parece ser muy resiliente, incluso en crisis gordas. Menciona la Gran Depresión de los 30. Fue terrible, claro, pero en la gráfica a largo plazo del PIB mundial es un bache. Y lo más curioso es que la innovación no paró ni siquiera entonces. Exacto. Cita el caso de DuPont. En 1937, el 40% de sus ventas venían de productos que no existían antes de 1929, como el nylon, el celofán. O sea, la crisis no frenó la creación de cosas nuevas. Aparentemente no del todo. Y da ejemplos más actuales, como empresas de biotecnología desarrollando arroz que necesita menos fertilizante para África. La innovación sigue, conectando campos, buscando soluciones. Hablando de empresas, ¿qué dice de las grandes corporaciones? A veces se ven como motoras, a veces como un freno. Tiene una visión matizada. Reconoce su poder para organizar la producción a gran escala. El ejemplo de Walmart y su revolución logística en los 90 es claro. Tuvo un impacto enorme en la productividad de Estados Unidos. Pero también dice que son vulnerables. Muy vulnerables hoy en día. A la opinión pública, a los activistas, a los gobiernos, a los clientes. Menciona fiascos como la New Coke o la retirada de Shell de Brent Spar por las protestas. El poder del consumidor y la presión social son reales. Y sugiere que la innovación disruptiva no siempre viene de ellas. Correcto. A menudo viene de fuera, de startups, de competidores más ágiles. Las farmacéuticas compran innovación de biotechs pequeñas. IBM fue superada por Microsoft. Google tendrá sus desafíos. Y surgen modelos nuevos, más descentralizados. Exacto. Menciona a Liam Fong, que coordina cadenas de ropa globales sin tener fábricas. O Wikipedia, claro, colaboración masiva. La tendencia, según él, es hacia una innovación más de abajo hacia arriba. Es interesante que escribiera esto en plena crisis financiera de 2008-2009, un momento de pesimismo brutal. Sí, y lo admite. Él mismo tuvo problemas con un banco británico, Northern Rock. Ajá. Pero distingue, una cosa es la volatilidad, a veces extrema de los mercados financieros, que pueden tener burbujas y colapsos, Y otra cosa es... la robustez a largo plazo del mercado de bienes, servicios e ideas. Ahí es donde ocurre la innovación real que mejora la vida, y él cree que eso es más sólido. Y pone este pesimismo en perspectiva histórica, ¿no? Sí, argumenta que esto de pensar que ahora sí estamos al borde del abismo es un clásico. Adam Smith ya se quejaba en el siglo XVIII de los panfletos que anunciaban la ruina de Inglaterra cada 5 años. Ya, es verdad. Y recuerda la respuesta de Macaulay a Saudi. En 1830, Saudi idealizaba la vida rural del pasado. Y Macaulay le dijo, mire usted los datos. Era una vida de pobreza, ignorancia, dificultades. La gente iba a las ciudades industriales con todos sus problemas porque ofrecían algo mejor en conjunto. Justo. La nostalgia por un pasado idealizado que nunca existió es una constante. Ridley también repasa unas cuantas predicciones catastróficas famosas que no se cumplieron como se anunciaron. Sí, usa varios ejemplos para mostrar un patrón de, digamos, alarmismo excesivo. Malthus y las hambrunas masivas. Contrarrestado por la revolución agrícola y luego la bajada de la natalidad. El miedo a finales del 19 a quedarse sin nitrógeno para fertilizantes. Resuelto por Haber-Bosch y el motor de combustión interna, que liberó tierra para comida. El Club de Roma en los 70s prediciendo el agotamiento de petróleo, zinc, etc. para los 90s o 2000. Y hoy tenemos más reservas conocidas que entonces, por la tecnología. Exacto. Menciona también debates más recientes. ¿Cómo cuáles? Bueno, la idea popularizada por Rachel Carson de una epidemia de cáncer por químicos sintéticos. Él cita estudios posteriores que apuntan más al tabaco, dieta, infecciones como causas principales. O la lluvia ácida. Que se temía que arrasara los bosques europeos. Y no pasó, en parte porque los mismos contaminantes nitrogenados fertilizaron los bosques, antes de que se regularan las emisiones, claro. Ojo,
No niega problemas reales como el SIDA o las vacas locas. No, claro que no, pero señala que las proyecciones iniciales más apocalípticas, en muchos casos, no se materializaron. ¿Y por qué cree él que somos tan propensos al pesimismo? Sugiere varias cosas. Quizá un sesgo cognitivo evolutivo, ¿no? Ser cauteloso tenía ventajas. La teoría de las perspectivas dice que nos duelen más las pérdidas que lo que disfrutamos ganancias equivalentes. ¿Puede ser? Y la tendencia a idealizar el pasado. Llama apocaólicos a los que viven de generar alarma. El libro también toca dos temas que hoy generan mucho pesimismo: África y el cambio climático. Sí, en África reconoce los problemas gigantes: pobreza, enfermedades, conflictos. Pero también ve señales positivas. Claro, mejoras en salud, esperanza de vida, educación básica, avances en democracia, aunque frágil, crecimiento económico en muchos sitios antes de la crisis y, sobre todo, La telefonía móvil. le da muchísima importancia a eso. Usa el ejemplo clásico de los pescadores de Kerala en India. ¿Qué pasó ahí? Antes de los móviles había mucho desperdicio. Pescado podrido en unos puertos mientras otros se quedaban sin. Los móviles les permitieron coordinarse desde el mar, buscar el mejor precio. Claro. Y se redujo el desperdicio, se estabilizaron los precios, ganaron más ellos y los consumidores. Exacto. Y él dice que procesos parecidos están pasando en África, conectando mercados, empoderando a la gente. También habla de la importancia de los derechos de propiedad, el capital muerto de Hernando de Soto. Y el potencial de la ayuda directa, persona a persona, con la tecnología. Sí, Y sobre el clima. Ahí es donde es más controvertido, ¿no? sí, definitivamente. Es importante aclarar su postura. Él acepta el calentamiento y la influencia humana. No es un negacionista en ese sentido. Pero Pero cuestiona la severidad de las proyecciones más catastróficas y la idea de que el clima actual es el único bueno o perfecto. ¿y en qué se basa? Bueno, señala que los propios escenarios del IPCC, incluso los más cálidos, suelen asumir un crecimiento económico global enorme para 2100. ¿Lo que implicaría? Que las generaciones futuras serían muchísimo más ricas y tecnológicamente avanzadas que nosotros, y por tanto mucho más capaces de adaptarse a los cambios climáticos. Esa es su lógica. También habla de la variabilidad climática histórica. Claro, el óptimo climático del Holoceno, más cálido que hoy, el período cálido medieval, dice que el clima siempre ha cambiado y destaca la capacidad de adaptación humana y animal. Osos polares adaptándose a verano sin hielo en algunas zonas, dice. ¿Menciona el efecto fertilizante del CO2? Sí, que más CO2 hace crecer más rápido a las plantas, algo que se observa globalmente. Su conclusión, en resumen, es que la solución a largo plazo para la energía y las emisiones vendrá de la innovación tecnológica. Solar, nuclear avanzada, fusión, captura de carbono. Exacto. Impulsada por el propio desarrollo económico, más que por una restricción drástica del consumo ahora. Prioriza adaptación y tecnología sobre mitigación por restricción. Es polémico, claro. Entendido. Para ir cerrando entonces, ¿cuál es la idea final que une todo este optimismo? Creo que está en la naturaleza especial de las ideas, del conocimiento. ¿En qué sentido? A diferencia de un recurso físico que se gasta si lo usas, una idea no se agota. Al contrario. Se multiplica. Exacto. Si comparto contigo el diseño de una bici, no me quedo sin él. Y tú puedes usarlo, mejorarlo, combinarlo con otra idea. El conocimiento útil genera más conocimiento útil. Es un ciclo que se retroalimenta positivamente. Lo que choca con modelos económicos más estáticos, ¿no? De equilibrio. Totalmente. Para Ridley, la economía no es un sistema en equilibrio. Es un proceso dinámico, evolutivo, impulsado por descubrir constantemente nuevas ideas, mejores formas de hacer las cosas. Vuelve a Hayek. La innovación emerge de recombinar el conocimiento disperso entre millones de personas interactuando. ¿Y él ve que el mundo actual refuerza eso? Un mundo más de abajo hacia arriba. Sí, cree que tecnologías como Internet lo facilitan enormemente. Permiten colaboración masiva, como Wikipedia. Satisfacer nichos de mercado pequeñísimos, la larga cola. Empoderar a individuos frente a instituciones. Pacientes que investigan su enfermedad, periodismo ciudadano, activismo coordinado por móviles. O sea, las viejas jerarquías Corporaciones gigantes, gobiernos centrales, medios masivos unidireccionales. están siendo desafiadas o complementadas por redes,
más flexibles, descentralizadas, de gente que colabora, compite, innova. Esa es la idea. Bien, entonces, si tuviéramos que resumir el mensaje central de esta exploración, de El optimista racional, ¿cuál sería? Pues yo diría que la idea fundamental de Ridley es que la especialización y el libre intercambio de bienes, servicios y sobre todo de ideas han sido el motor secreto del progreso humano durante milenios. Y que eso genera un ciclo virtuoso de innovación y bienestar. Un ciclo que, a pesar de crisis y pesimismo, ha demostrado ser muy resiliente. Es explícito, es que este motor necesita combustible, la libertad. La libertad de conectar, de comerciar, de experimentar, de colaborar, de innovar. Y cualquier cosa que frene eso. El proteccionismo, la censura, el autoritarismo, el miedo al riesgo, pone en peligro la continuidad de ese progreso. La prosperidad, para él, es hija de la libertad en ese sentido amplio. Y eso nos lleva a una reflexión final, una advertencia que él mismo plantea. Recuerda momentos históricos. Sí, donde sociedades que parecían ir bien de repente dieron un giro. Hacia el irracionalismo, el aislamiento. Menciona el Bagdad del siglo XII con Al-Ghazali y el declive científico. La China que destruyó inventos como el reloj de Zhuzhong por miedo a lo nuevo. O el París del siglo XII donde San Bernardo atacaba el pensamiento crítico. Lo que deja una pregunta abierta, ¿no? Para quien nos escucha. Una pregunta muy provocadora, sí. En nuestro mundo de hoy, hiperconectado pero también muy polarizado, ¿podrían esas fuerzas reaccionarias, el miedo al cambio, el tribalismo, el nacionalismo económico, los ataques a la ciencia, ese pesimismo que paraliza, llegar a coordinarse o a resonar tanto globalmente? ¿Como para frenar esta máquina de innovación descentralizada que él describe? ¿O será que la propia naturaleza distribuida, bottom-up, de miles de millones de mentes conectadas, hace que el progreso moderno sea, digamos, inmune a un retroceso generalizado? Es, sin duda, una cuestión fundamental para el siglo XXI. No tengo la respuesta fácil. Nadie la tiene, me parece. Con esa pregunta en el aire, entonces concluimos esta exploración detallada. Hasta la próxima.